inmediatamente que nosotros supimos dónde ya él estaba después de 3 meses, sin saber qué había sucedido con él, y me avisó la familia desde Camagüey, pues inmediatamente me fui para la terminal de ómnibus de La Habana a ver cómo yo podía llegar a Camagüey. Una época en que el transporte era imposible. No había dónde sentarse en esos lugares típicos de la época. Y encontré un taxista de esos que había en Cuba que llamaban boteros, que iban recogiendo personas que iban para el interior de la isla y tenía un espacio para una persona extra. Fui, hablé con él y me dijo que sí, que me llevaba. Y yo me monté junto con los otros, que no recuerdo quiénes eran ni a dónde iban, aunque yo sé que a través del camino en distintas poblaciones él paró y desembarcó uno. Yo era la única que quedaba ya en el carro y eran casi las 2 de la mañana cuando llegamos a Florida. Yo jamás había ido para el interior de la isla, sinceramente. No sabía ni dónde quedaba, sabía que era antes de Camagüey. Y el señor era muy atento y él se mostró muy preocupado que yo, una mujer sola, estuviera a las 2 de la mañana en ese pueblo caminando para buscar la casa, porque yo no sabía cuál era la casa. Simplemente recordaba lo que Rolando me había dicho, cómo era los jardines, frente al hospital, etc. Y entonces yo le dije sí, que estaba ok, que yo me iba a bajar, y le di las gracias y me vi parada ahí en la calle, en la conjunción, en lo que después supe que era la entrada para el Central Agramonte, en la esquina de la casa. Y caminé y miré, y algo me dijo que aquella casa que estaba allí con una verja, esa era la casa de él. Y fui directo hasta allí, crucé la carretera central, abrí la verja, había una perra afuera, un perro negro. Me revisó, pero ni ladró ni nada. Toqué a la puerta y tuve la suerte que quien abrió la puerta fue mi futuro suegro, el padre de él. Yo no conocía a su mamá, pero sí había visto a Tico, que era como lo llamábamos, muy conocido en el pueblo, un hombre famoso entre todo el mundo por los problemas políticos. Incluso una vez tengo entendido que él aspiró a la alcaldía de la ciudad. Y bueno, me di a conocer con la mamá también, muy atentos, y ahí empezamos las conversaciones. No recuerdo hasta cuándo estuvimos conversando. Nos retiramos a descansar. Ese fue mi primer día en Camagüey, en la casa de él. Al otro día, como es lógico, a la carrera, nosotros desesperadas por ir para Camagüey, teníamos que ir para el G2 de Camagüey, que era donde lo tenían encerrado. Francamente no recuerdo exactamente dónde estaba el G2. En aquella época era una avalancha todo, una cosa tras de otra, estaba atormentada. Logramos salir para Camagüey. Creo que fue en un ómnibus local. Realmente no puedo asegurarlo. Y llegamos al G2. Nos dimos a conocer, buscaron en los documentos y entonces nos permitieron entrar a un salón que me pareció como la sala de una de esas casas antiguas camagüeyanas, sin muchas decoraciones ni nada. Había como un juego de sala típico cubano de madera oscura. Recuerdo que eran 4 sillones y un sofá. Nos sentamos y en unos minutos entró un guardia, un militar, y traía a Rolando con él. Yo me quedé, que lo que yo sentí no puedo expresarlo. Delgado, delgado, delgado. Las uñas largas, encurvadas. Se las cortamos allí mismo porque dio la casualidad que como mujer teníamos artículos, tú sabes, de arreglarse las uñas. Allí mismo tuve que hacérselo. Para mí esa era una humillación para él. Lo vistieron con el uniforme caqui del ejército de Batista.
tratando de ofenderlo, de desacreditarlo, humillarlo. No, nada de eso fue una humillación para él. Al contrario, si él estaba en contra de Fidel Castro, en contra del comunismo. Tenía incluso, recuerdo, los pantalones, no tenía cinto, pero tenía como una tira, un cordel, no recuerdo bien, sujetándoselo. Y con lo delgado que estaba yo, hasta temía que se le pudiera caer. Horrible, horrible lo que yo vi en él. Habían destruido a Rolando, habían tratado de destruirlo, no lo destruyeron completamente, en 3 meses. No había privacidad para hablar. No podía hablarme, decirme qué fue lo que pasó, cómo fue que lo cogieron, nada. Cada uno sentado en un sillón conversando. Fueron unos minutos nada más. No creo que llegamos ni a 5 minutos en la oficina, en la consulta, diría yo, porque era una consulta rápida. Pero al irme, él me puso las manos, los brazos al hombro y yo logré hablar con él al oído. Creo que no me oyeron. Y entonces él me dijo quién lo había traicionado. Me dijo el nombre y yo no podía creerlo. Era su mejor amigo. Por lo menos eso era lo que yo creía. En realidad era el mismo nombre de otra de las personas amigas de él, que ese sí era realmente su amigo, el que le había proporcionado documentos falsos de identificación. Y cuando él lo cogieron preso después, supe que todas esas documentación él las tenía encima porque él creía que iba a salir del país al fin, que lo llevaban a un lugar donde un bote lo iba a recoger, un yate, lo que fuera. Para mí fue increíble ese momento. Entonces me dijo, no recuerdo exactamente el nombre del amigo, pero por lo menos ya tenía yo una guía para saber de quién me tenía que cuidar y qué podía suceder después de eso, porque yo no creía que a mí no me fueran a estar vigilando, a la familia nuestra, como el tiempo ha demostrado que efectivamente, porque he visto libros escritos donde relatan las cosas de él que sucedieron mientras él estaba en el Cambrai y se referían a mí y se referían a mi suegra en el portal de la casa, frente al hospital, y que estábamos espiando porque íbamos a mandar cosas necesarias para ello, armas, radios, lo que fuera. Lo cual no es cierto, yo no recuerdo que eso yo lo hubiera hecho, quizás mi suegra lo hubiera hecho con anterioridad, pero yo nunca la vi hacer eso. Esas son ideas que han puesto en un libro. Entonces nos fuimos, por lo menos ya yo estaba tranquila de que él estaba vivo. Era la única satisfacción que tuvimos ahí de saber dónde estaba. Esa fue la única vez que yo recuerde que yo lo vi en Camagüey, fuera de la cárcel. Yo me quedé en Camagüey, en Florida, y no regresé para La Habana en unas cuantas semanas hasta que pudiéramos tener más detalles y yo lograba conversar con él con un poquito más de privacidad, no con un policía sentado frente a nosotros oyendo todo lo que uno hablaba. Entonces recuerdo que él fue trasladado a la cárcel de Camagüey. Camagüey no estaba tan lejos de Florida. Entonces allí sí, afortunadamente, tuve la oportunidad de ir semanalmente. Estuve unos cuantos años yendo semanalmente mientras él estuvo allí hasta que le celebraron juicio. En esas visitas semanales en la cárcel de Camagüey, yo me preguntaba de qué estaba acusado, lógicamente. Recuerdo que él me dijo que cuando lo cogieron, y después yo les voy a explicar cómo lo cogieron, cómo lo entregaron, le encontraron toda la documentación falsa que tenía, certificación de nacimiento, tarjeta de manejar, la de conducción, y le dijeron, vamos, Rolando, que nosotros sabemos que tú eres tú no eres este. Y él callado la boca, él no decía que, hasta que tuvo que admitirlo que sí que era él, porque eran realmente gente que habían estado con él o en la ciudad
porque él primeramente se alzó en contra de Batista, y estuvo en las montañas del Escambray, creyendo que realmente estaban haciendo algo a favor de Cuba. Era una maravilla lo que iba a ocurrir en Cuba, los cambios que iban a haber una vez que Batista se fuera. Un joven soñador y patriota, esperaba lo mejor y quería luchar por ello. Triunfó la revolución y empezó a trabajar, tengo entendido, en Camagüey. En esa época, increíble trabajando. Yo no lo conocía todavía en esa época. Las cosas se fueron poniendo que demostraba que eso era comunismo. Y él se sintió traicionado. Él luchó por liberar a Cuba y hacer de Cuba algo mejor de lo que era. Y sin embargo, el comunismo se estaba adueñando de todo. Y no era él solo, eran muchos cubanos los que estaban en esa situación. Y decidió volverse a alzar. Exactamente, tengo entendido que entró por la zona de Condado, de Camagüey, por el norte de Morón. No recuerdo exactamente la situación geográfica, pero me parece que fue en Condado, y así iba moviéndose en las montañas. Se fueron formando los grupos. Si no estoy incorrecta, se llamaba el Movimiento de Recuperación Revolucionaria, el grupo que formaron ellos. Y se alzó por segunda vez. Muchos no saben que fue así, que él estuvo en contra de Batista, alzado, y después en contra de la revolución castrista por comunista. Ninguna de las dos cosas era lo que convenía en Cuba, y era lo que estaba sucediendo. Las cosas en la montaña, en el Escambray, es lo que en Cuba yo tengo entendido que llamaban la guerra olvidada. Fue la guerra que Fidel le fue más difícil eliminar públicamente, ignorarla como si nunca hubiera existido. Cuando alguien te dice a ti, pero ustedes no hicieron nada, ustedes aceptaron el comunismo, ustedes dijeron, esta es tu casa, Fidel. No, eso no fue así. La mayoría de los cubanos sabían que había una segunda guerra en el Escambray. Todavía yo seguía sin conocer a mi futuro esposo. Pero todo esto me lo ha contado él, me lo ha contado mi suegro, me lo ha contado todo el mundo en el pueblo de Florida, donde vivimos. Una vez que la situación en Cambrai se fue poniendo difícil, de la noche a la mañana, decide el gobierno castrista la limpia del Escambray, quemar el Escambray, eliminar a todas las tropas allí porque no podían con ellas. Le prendieron candela a toda esa parte del Escambray, y ahí fue donde todos los campesinos de la zona que ayudaban a esos que estaban alzados, los recogieron y los enviaron para unos pueblos que crearon en Pinar del Río, casi en los remates de Guane, que es la famosa ciudad Sandino. Esa fue una de las primeras y las más importantes. Y ahí recogieron a todos esos campesinos que fueron despojados de sus tierras de cientos de años, de sus ancestros, simplemente porque habían alzado y ellos lo ayudaban. Rolando fue afortunado porque en una de esas escaramuzas que tuvieron, él logró escapar y estaba escondido en un cañaveral lleno de guau. Guau es lo que aquí en los Estados Unidos más o menos es como el poison ivy. Entonces estaba escondido allí a ver qué es lo que pasaba, cómo podía escaparse, pensando en lo peor. Pero un campesino lo encontró y lo protegió. Entonces él buscó unas combinaciones con otras personas que se ayudaban unos a los otros
y enviaron un mensajero a Florida Camagüey a Tico, el padre de Rolando, de que la situación en que estaban y que lo tenían allí a salvo, escondido. Y mi suegro, mi futuro suegro, logró conseguir un taxista conocido de ellos de confianza, y pasando 1,000,000 de trabajos y esquivando gente y no dando explicaciones y tratando de pasar desapercibidos, llegaron allá y los recogieron. La guerra esa, según Raúl Castro, años después de esto, hará cuestión de posiblemente 15 años, yo recuerdo haber oído un discurso de él, una conversación de él que fue grabada en Cuba, que se ha eliminado de las líneas de comunicación aquí, y que todos decimos posiblemente está bajo el efecto de una droga o de ron, de algo, de una sustancia, porque habló más de lo que debía de hablar. Y ahí mismo fue donde él confesó acerca de la guerra olvidada. Y reconoce que había sido la más costosa para ellos eliminar, la que les había costado más dinero, la que había producido más personas muertas, y estaba aceptando que sí, que es verdad que existió, como si todo el mundo lo supiera. Todo el mundo lo sospechaba. El que tenía una persona allí como nosotros sabían que era cierto, pero ellos decían que no era verdad. Ellos acabaron con la sierra, acabaron con esos grupos. Yo sé que habían otros grupos más para el sur. Ese es el sistema de Guamuaya, así que son montañas, una de las más grandes de Cuba, además de la Sierra Maestra. Entonces el asunto era ver dónde situaban a Rolando, porque ya el único problema que tenían, vamos a decir, o el objetivo era tratar de sacarlo del país fuera como fuera. Ya no podía estar en Cuba más, no tenía lugar, no tenía dónde vivir, en el sentido de que ¿qué iba a hacer? Toda la vida iba a estar escondido. Bueno, pues entonces vino la oportunidad donde yo lo conocí. Un día lo llevaron para La Habana, y como entre toda la gente que había que trabajaban underground, ayudándose unos a los otros, y una señora que nosotros sabemos que ella trabajaba en un laboratorio, Obdulia Castillo, que fue maravillosa precisamente porque trabajaba en el hospital militar, en asuntos de medicinas y eso. Nosotros supimos después que los militares antiguos, el hospital, la gente del hospital militar en Marianao, ellos habían hasta donado rastras de medicinas, de antibióticos, everything, todo lo que hacían ellos para ayudar a todo el que lo necesitara. ¿Okay? Y entonces un día llegó a casa de de Obdulia, su hija Idalia Carballo, era mi mejor amiga de cuando éramos estudiantes. Nos graduamos juntas de maestras en La Habana, pero el esposo de ella había tenido que salir del país porque también estaba ayudando con cuestiones de armas y eso a los contrafidelistas, como es natural. Y ella vino para vivir en Jacksonville, así que estaba aquí. Pero yo iba continuamente, periódicamente, a visitar a Obdulia, a ver si necesitaban algo. Yo era todavía estudiante, maestra además, y ya estaba a punto de dejar el magisterio porque acababa de obtener una plaza, una posición en la compañía de teléfono de La Habana, donde yo fui operadora nacional e internacional. Ahí lo conocí, y entonces ya a partir de ese momento me vi envuelta indirectamente en ayudar a todo el que necesitara algo. Indiscutiblemente, si los de Oriente querían venir para La Habana, los de La Habana querían ir para Oriente, tenían que hablar con los familiares, no había modo de comunicarse, pero aquí estaba yo, que era la operadora, y sabía violar las leyes
Entonces, ellos me daban los recados, me decían las horas en que estaban disponibles ellos, porque había que adaptarse al horario mío. Ok, esa es una historia interesante. Era un rompecabezas para mí, porque yo no iba a casa de cada uno de ellos. Recibía recaditos con alguna persona. Fulano de tal, le gustaría hablar con su mamá en tal lugar. Entonces yo era la que coordinaba de acuerdo con el horario que yo tuviera en la compañía, porque esa llamada yo no la hacía ticket. Así que trataba de hacerlo y que fuera una cosa breve, pero que una madre pudiera oír al esposo o al hijo. Y ese fue el caso de él también, poderse comunicar con otras amistades que estaban o aquí en los Estados Unidos o en Cuba o lo que fuera. Yo no hacía preguntas, yo aceptaba lo que ellos me decían. Yo les decía, no me den detalle, yo no quiero que el G2 me vaya a coger, me apliquen un torniquete, me obliguen y yo hable, sin querer, pero porque no tolere el abuso. Así que lo que él necesitó de moverse con un taxi, con personas de confianza, cambiar de casa por algunas horas porque se hace sospechoso algo, todo eso yo podía hacerlo y lo hice. Y como digo, habían unos cuantos más que yo ni conocía y yo cooperaba para comprarle los pasajes. Pues yo trabajaba, tenía buen dinero y no tenían que gastarlo en Cuba. Y así fue como poco a poco fuimos encontrándonos y comprendiéndonos mejor y nos convertimos, éramos novios entonces. Eso era aproximadamente en el año, a finales de 62, 63, exactamente. Yo todavía trabajaba en la compañía de teléfono. Lo bueno o lo que más me satisfacía de que él estuviera en la cárcel de Camagüey, donde lo situaron hasta que tuviera el juicio. Yo no sabía cuál iba a ser el proceso, pero estábamos esperando un juicio. Como dije, buscamos el abogado de la familia. No recuerdo su nombre, pero un abogado muy famoso en Florida. Y él fue con nosotros a representar a la familia, a ver qué se podía hacer, si él podía hacer algo. Ese fue el día más horrible de mi vida. El juicio era público y habían, como es natural, más acusadores que el defensor, que era uno solo. Y el abogado defensor, yo no sabía que era el abogado defensor. Yo lo oía y me parecía que era el acusador. Ahora, al final, lo único bueno que dijo, o dio a entender, porque no lo dijo plenamente, era que ya él estaba más domesticado, más pacífico. Ya él no era el luchador en las montañas del Escambray. Ya no él no era el capitán Amodia que todo el mundo conocía y que todo el mundo respetaba y que los campesinos protegían. Él era un hombre indefenso, pero ya él se había casado, nos habíamos casado nosotros. En la cárcel de Camagüey fue la boda de nosotros, sin una fotografía, sin invitación de nadie, ni él sabía de que nos íbamos a casar ese día. Él se lo presentía. Después nos reíamos porque él nos decía que afortunadamente él tenía un traje de esos militares de caqui, que tanto, pero muy almidonado, que uno en la cárcel, uno de los empleados de allí se lo había lavado y almidonado y estaba muy planchado, y que le dijeron, vamos a la oficina del administrador. Y cuando llegó allí, se encontró que era el día de su boda. Allí estaba yo, mi mamá, mi papá, una tía y los padres de él. Bueno, los únicos que estuvimos allí. Cuando a propósito de eso, buscar un abogado que fuera a la cárcel a casarnos a mí fue algo extraordinario. Nadie, ningún abogado iba a la cárcel por miedo. Nadie quería abrir la boca ni para una boda. Y hubo uno que después nos dijo, ¿saben por qué accedí a ir? Y hablaba con mi mamá.
que había ido desde La Habana para estar presente en la boda mía, me dice, fue algo refrescante para mí ver que una persona me diga, Dios lo bendiga. Y entonces yo dije, esta persona es una persona cristiana y se merece que yo la honre con una boda. Y fue y nos casó. Y nadie quería servir de testigo. Hasta que el director de la cárcel le dijo, tú fulano y tú ciclano, firmen. Y los dos firmaron. Dos militares, jovencitos, que posiblemente ni supieran porque ellos estaban con la revolución, creyéndose de verdad que un día iban a ser ricos. Como decía Fidel, ahora todos vamos a ser iguales. Sí, iguales, en miseria, en hambre, en necesidades. Esa fue la boda nuestra. Así que cuando vino ese juicio, como les estaba contando, él estaba más aplacado políticamente, al parecer, según ellos, y debían de considerar, decía el abogado defensor, que ya él se había casado, como si ya él estuviera establecido, tenía los pies en la tierra, se daba cuenta de lo que era bueno, de lo que era malo, y quería clemencia hasta cierto punto. No utilizó la palabra, pero eso es lo que yo interpretaba de lo que él estaba diciendo. Y no recuerdo cuándo la condena fue dictada, si fue el mismo día o fue después. Realmente no me acuerdo, porque eso fue el día más horrible de mi vida. Yo me hubiera puesto en el lugar de él, daría mi vida por él en ese momento. Y fue condenado a 20 años de cárcel por no estar de acuerdo con el comunismo, por haber sido un líder rebelde, por haber luchado por sus ideales, por su amor a Cuba. Y 20 años fue lo que él tuvo que cumplir. Gracias a Dios, ya después más adelante le puedo decir lo que pasó. Entonces, un día que llegué, un día antes del final de la semana, cuando yo iba a Camagüey a verlo, la señora de otro muchacho joven, que también preso político, que eran de Ciego de Ávila, yo no recuerdo sus nombres, pero ella me envió un telegrama diciéndome que había visto a Rolando montado en un camión del ejército con muchísimos presos prisioneros más, y ella había podido gritarle y hablar con la familia, con el esposo. Ella había tenido un bebito en esos días y ella estaba deseosa de llevárselo al esposo. Él le dijo que me avisara de que se iban para un lugar de Oriente. El lugar era Vázquez, el Mijeal, el campamento del Mijeal, y que me avisaran. Entonces, como ella me avisó, yo fui a la cárcel al otro día inmediatamente a hablar con el director. Y el director de la cárcel, que era un hombre joven y literato, porque Rolando era el que le escribía cartas y documentos y eso, algunas veces cuando él lo necesitaba porque no sabía escribir, muchísimo menos utilizar una máquina de escribir. Y entonces me dijo, le voy a ser franco, recibí súbitamente una orden de evacuar esta cárcel de presos políticos. Presos políticos con una P pintada atrás en el uniforme de caqui, ¿ok? Y el primer nombre que iniciaba la lista era Rolando Martín Amodias. Así que él fue el primero que subió al camión y entonces me dijo, ellos fueron para el campamento de Mijial. Me explicó dónde era porque yo jamás en mi vida tenía idea ni de que eso existía. Y para allá se lo llevaron. Y ahí fue donde él pasó unos cuantos años, posiblemente hasta el año 67, principio de 68 posiblemente, no recuerdo exactamente, que después fue pasado a una granja. Y del campamento en Mijial hay tantísimo que contar. Estas semanas yo también fui semana por semana hasta Oriente
antes de llegar a Puerto Padre. Visité Puerto Padre muchas veces por el problema del transporte, que cada día era peor. Y más o menos todas las esposas logramos conseguir un botero, un taxista, en que logramos que él se comprometiera a llevarnos, a recogernos a todas el sábado por la noche. Venía desde Ciego de Ávila, tenía que pasar después por Florida, Camagüey, Victoria de las Tunas. Y él nos iba a recoger, iba a esperar por nosotras, y entonces ya de madrugada, amaneciendo, era que nosotros llegábamos al campamento El Mijial. Eso alivió muchísimo los viajes de nosotros, pero eso no quiere decir que toda la semana fue 100% perfecto. Habían sus problemas, carros que se rompían, había que echarle agua. Un día el chofer bajó a una cañada, a un río, a coger agua de ahí para echarle el carro para seguir manejando. Eso era una odisea. Y todas ahí. Una vez tuvimos que llevar a una señora viejita a ver a su hijo, y una de nosotros le dio el lugarcito en el asiento y nos turnábamos en sentarnos en el piso del carro para que la pobre vieja llegara allí. Eso es el ejemplo de todas las madres y familiares de presos políticos en Cuba. Eso era la vida que llevamos por años todas allá. Llegar al Mijial de madrugada directamente no fue posible para mí. Fui yo sola un día, la primera vez que fui al Mijial. Y ahí fue donde descubrí cómo ese día yo no tenía botero todavía. No habíamos coordinado, no había yo conocido a las otras mujeres ni nada para organizarnos. Yo sé que yo cogí el ómnibus, llegué a Camagüey. En Camagüey conseguí transportación hasta Victoria de las Tunas. Y en Victoria de las Tunas, en la terminal de ómnibus, nos explicaron dónde estaba el Mijial, que había que pasar por Vázquez y el próximo pueblo o ciudad era Puerto Príncipe. ¿Cómo se llama ese de ahí? Puerto Padre. Me explicaron de que el campamento tenían entendido, porque los habían visto entrar, no porque esto fuera público ni nada. Había carretera de Victoria de las Tunas hasta Puerto Padre. En el medio estaba un poblado que se llamaba El Mijial, en Vázquez. Y de Vázquez al Mijial habían como 3 leguas. Entonces llegué yo de madrugada a Vázquez y me bajé. Y tuve la grandísima suerte de que iba un militar joven muy atento y me dijo que qué hacía yo caminando. Yo iba con zapatos de tacones y todo porque yo no sabía lo que yo iba a encontrar ni qué es lo que era. Y eso era un terraplén. Eso no era carretera, era un terraplén. Y entonces yo le digo, no, sucede esto, que mi esposo está preso y me avisaron que está aquí, pero yo quiero ver si es verdad, yo quiero hablar con él. Y a propósito, yo iba cargada de jabas, le llevaba ropa limpia, le llevaba comida cocinada de nosotros en la casa, maneras de aliviarle las necesidades que están pasando allí. Y el hombre fue tan atento que me dijo, bueno, vamos juntos porque yo voy para allá también. Y caminamos juntos las 3 leguas. Llegamos al campamento y fue como llegar a lo que después, cuando yo vivía aquí en los Estados Unidos, confronté con ese programa de Hogan Heroes. Asimismo era el campamento. Tela metálica, 4 garitas en las esquinas, armamento de arriba, guardias, y a la entrada era fuera del campamento, un pabellón inmenso que se vio que tuvieron tiempo para ponerlo con todo su servicio, como una terminal de ómnibus, pero que no llegaba nadie allí a no ser que estuviera caminando. Eventualmente iban los taxis hasta allí, soltaban la gente y se iban a recogerlos más tarde. Era horrible. Ese campamento tenía los fríos más fríos de Cuba. En el invierno uno temblaba. Los mosquitos nos comían vivas. Las familias llegaron al fin de ir con mosquiteros. Tener un mosquitero era ganarse la lotería.
Se armaban los mosquiteros allí para los babies y las familias completas. Porque muchas veces usted llegaba a la medianoche o a las 2 de la mañana o a las 5 y hasta amanecido no te iban a dejar entrar. Y tenían que chequear persona por persona lo que llevabas, la comida que llevabas, te lo registraban todo y te dejaban entrar entonces. Bueno, ese día, como yo era la única que estaba allí, él me dijo que él iba a ver allá adentro qué podía hacer por mí y yo me senté en esas sillas de cemento y crucé las piernas y ahí me senté a esperar y como a la hora y pico, 2 horas, fue un tiempo larguísimo, vi que venía un camión del ejército hacia afuera, hacia donde yo estaba. Digo, bueno, déjame acercarme a ellos y ver qué me dicen. Y antes de que yo pudiera hablar con ellos, ellos me dijeron, ¿usted es la señora de Rolando Martín Amodia? Dígole, sí. Ah, móntese, la vamos a entrar. Sorpresa, no fue tan malo como yo pensaba. Y así fue, entramos. Y fue la primera vez después de muchísimo tiempo que pude sentarme al lado de él. Más tarde, pasado el tiempo en que ya uno hacía familiaridad con el resto de los presos y las familias y eso, recuerdo que mi esposo se reían de él, porque dicen que cuando yo llegué esa madrugada, ya amaneciendo, repito, y me senté allí, él estaba encaramado en una torre de agua que no funcionaba, que estaba allí, pero cuando él llegó, allí no había nada, no había ni agua. Y como él entiende y es mecánico de todo eso, él dijo, yo voy a arreglarlo. Nadie lo creyó, pero él buscó compañeros y él echó a andar la planta de ese lugar. Y él estaba allá arriba y que él le dice a la gente que estaba con él allí, 2 o 3 de los presos, según dicen, y que él dijo, pero hay una mujer allá a la distancia inmensa, esa es mi mujer. ¿Y cómo tú lo sabes? Dice, por las piernas, tiene las piernas cruzadas y las piernas mías, según ellos, eran gordas. Yo eso lo desconocía, pero bueno, eso fue algo que le llamó la atención y él le apostó, esa es mi esposa. Y efectivamente, al poquito rato, el hombre después que me deja sentada allí eso, bueno, casi 2 horas, no fue tan rápido. Me mandó a entrar y trajeron a Rolando y nos sentamos. Ahí sí que estuvimos como 2 o 3 horas conversando. Gracias a Dios, por primera vez, él pudo explicarme más o menos todo lo que él quería decirme. Repito, yo le decía, no me dé detalle, pero bueno, entonces supe realmente el nombre, que no era el amigo de él que yo consideraba, que lo había ayudado, que le había dado los documentos ilegales, que lo habían hecho juntos, sino otro del mismo nombre. Y bueno, muchísimos detalles, después de tantísimo, ¿qué cosa vas a hablar con tu esposo allí que está preso? ¿Qué era lo que iba a pasar? Y etcétera, etcétera. Entonces él nos dijo que ahora él estaba cumpliendo la condena de acuerdo a lo que ellos quisieran, que él no sabría, él trataría siempre de comunicarse conmigo y demás. Bueno, se terminó la conversación y entonces cuando me dijeron que ya me tenía que ir, el mismo chofer del camión, todo el mundo después se reía y decía, tú, una gusana, esposa de un líder contra y montada en un camión del ejército, ¿cómo es posible? Digo, bueno, yo no sé, ellos me ofrecieron y me dijeron, señora, ¿para dónde va usted ahora? Y yo le dije, bueno, yo tengo que llegar hasta Victoria de las Tunas para poder coger el tren o la guagua de vuelta para Florida. Y me dijeron, móntese con nosotros que nosotros vamos para allá y le damos el viaje. Y así mismo fue. Yo salí de allí después de hablar con él, montado en un camión del ejército, hasta Victoria de las Tunas. Y eso fue maravilloso, porque ese era un viaje que mucha gente los iniciaba caminando para poder llegar al Mijial. En muchas ocasiones, como digo, yo salí del Mijial y tenía que ir hasta Puerto Padre para poder coger
un vehículo para regresar, pasar por Vázquez nuevamente y llegar a Victoria de las Tunas. Y allí aquello era fuera de lo corriente. Sigo viendo las películas esas viejas de la televisión aquí y me veo yo siendo una de las personas que están en ese programa. Asimismo era el Mijial. Era un campo de concentración. El hambre que pasaban era increíble. De tal modo que, como digo, en todos los viajes semanales que yo di allá por tantos años, hasta un puerco entero, cortado en pedazos, iban en java para que comiera todo el mundo que estuviera allí. Todo el que no tuviera un familiar y que tuviera hambre, que comiera. Y todas las familias hacíamos lo mismo, como si estuviéramos en un picnic, solo que no estábamos contentos. Estábamos happy de tener al familiar al lado de uno, pero era una situación horrible, porque en ese experimento que hacían ellos, a ver, me imagino yo cómo reaccionábamos y ver si nosotros de verdad íbamos a llevar algo ilegal, lo registraban todo hasta la comida. Pero eso no fue objetivo para que no hiciéramos algo. Yo recuerdo haber metido sierras, la cuchilla, metido así en una lata, redondito, y un flan de leche cocinado ahí. Y ellos sabían que ahí era para cortar algo, candados, lo que fuera, lo que ellos necesitaran. Yo me hubiera quedado presa allí también si me cogen en eso, pero así nos arriesgamos todos los familiares de los presos que estaban allí, lo que fuera. Había que compartir la comida con todo el mundo y lo hicimos por años, Una vez que amanecía, que empezaba el movimiento y ya eso está lleno, estaban las familias llegando una tras de otra, los taxis yéndose y demás. Entonces, en la entrada venía el chequeo completo de persona por persona. En Cuba, donde muchas personas no tenían ni ropa decente para vestirse, exigían de que los familiares tenían que ir vestidos acorde con las leyes de ellos. Por ejemplo, chores no estaban permitidos, lógicamente. No era muy típico en Cuba, pero bueno. Los pantalones a media pierna, pantalones en general no, eran muy provocativos. Ninguna mujer podía ir con pantalones, había que ir con vestido. Nada provocativo para arriba, cubierto. Era increíble. Después que tú llegabas allí, encontrarte con ese problema y tú ibas con lo mejor que tú tenías vestido en tu casa. Llegó el momento en que eran demasiadas las personas que no le permitían entrar a ver los familiares. Y que resultó que todos los bohíos, el campesino alrededor de Vázquez iniciaron su negocito. Y empezaron a rentar las mujeres sayas, que era lo típico en Cuba, una blusa y una saya, un pullover y una saya. Me acuerdo que pedían 25 centavos por rentar una saya. Y no le faltaban clientes. ¿Cuántas mujeres andaban en pantalones por andar cómodas? Porque venían desde Oriente, venían desde La Habana hasta Oriente, de Pinar del Río. Y tenían que irse sin ver a familiar simplemente porque no tenían una saya puesta. Bueno, iban allí, se cambiaban, dejaban la ropa y a la hora de irse volvían para allí, devolvían la saya y se ponían la ropa de ellos. Aquello era increíble. Y a la hora de irse, había veces que el botero que las había llevado no las recogía. Los carros salían con gente encaramados en el carro, con cualquier cosa, con tal de adelantar y no caminar en ese terraplén tan grande. Gracias a Dios no era de tierra colorada, era de cocó blanco. Y una vez que llegabas a la carretera principal de Vázquez, personalmente recuerdo haber salido de allí montado en lo que se llama una guarandinga. Uno de esos carretones remolcados por un tractor lleno de bejucos de boniato. Eso, después de todo, era una risa, porque eran un montón de mujeres las que
el hombre paraba para ayudarnos. ¿Puedo ayudarlas? Oh, ya, nosotros necesitamos llegar a Victoria de las Tunas. Móntense. Y todas nos montamos allí donde fuera, aunque se fueran a bajar 1 kilómetro después de allí. Todo el mundo cogía el RAI. Yo recuerdo haber salido de Vázquez en un carro fúnebre. Eso fue horrible. Yo me persignaba, yo decía, ¿cómo es posible, Señor? Perdóname. Y éramos 3 o 4 esposas ahí encaramadas en la parte de atrás de un carro fúnebre para llegar a Victoria de las Tunas. Habían motocicletas de esos que tenían un carrito al lado, un sidecar, paraban, si alguien quería montarse, lo llevaba. Pero ya llegaba un momento que eran demasiadas las personas y no era suficiente el transporte. Y tenían que ir, como me pasó a mí varias veces, directamente a Puerto Padre, para ir a la terminal de ómnibus allí, inscribirse para coger oportunidad en un ómnibus o en lo que saliera de allí hasta Victoria de las Tunas. Victoria de las Tunas era el punto eje nuestro, porque por lo menos sabíamos que ya tarde en la noche, yo creo que eran las 8 o las 9 de la noche, venía el tren lechero. El tren lechero es el que atravesaba la isla de Cuba de un lado al otro, que se metía 12 horas en el viaje por lo menos, de Santiago a La Habana. Entonces ahí nos montábamos en el tren, porque el tren paraba y tú te podías montar y podías hacer el viaje parada completamente por horas. O la gente se iba apretujando los asientos y dándole una puntica a esta señora. Muchos caballeros se levantaron y le dieron su asiento a viejitas. Nosotros particularmente, recuerdo, había una señora viejita ya que venía con una hija también mayor, y cuando llegamos a Florida, Camagüey, le decíamos, ¿por qué no se baja? Y vamos para mi casa y pasa la noche en mi casa. Y la pobre viejita, contentísima, porque por lo menos podía bañarse, cambiarse de ropa y demás. Dormían y entonces por la mañana se iban caminando para la terminal con tiempo y se iban en lo que encontraran, de vuelta para La Habana, para Pinar del Río. Y eso era semana tras semana. Siempre hicimos tantas amistades de esa forma y era tan doloroso ver a esas pobres gente, esos viejitos. Era increíble, increíble las cosas que sucedían allí. La comida, nos decían, por ejemplo, esta semana, cuando tú llegabas, tú llevabas comida con gris, puerco, dulces que duraran varios días, que no se echaran a perder. Si era algo de huevo, había que comérselo ese día porque no llegaba al día siguiente. Y ellos trataban, los presos, de estirar la comida que alcanzara 2 o 3 días, aunque se enfermaran, aunque se pusieran mal del estómago, ellos se lo comían a los 2 o 3 días, eso no importaba. Pero entonces empezó una prueba para ellos, a ver cómo reaccionábamos nosotros. Hoy todo tiene que estar en latas, toda la comida que traigan, que le vayan a dar o que vayan a dejar, tiene que estar dentro de una lata. Y había veces que tú tenías un plástico, aunque en Cuba era muy difícil hallar un plástico. Búscate una lata con alguien para poder dejar la comida o cómetela allí mismo, a la carrera. A la semana siguiente todo el mundo llevaba todo en lata. Te pasabas la semana entera en el pueblo donde tú vivieras buscando, porque no había de nada. Las ferreterías y eso ya no existían. Bueno, pues iba todo el mundo con latas y nos decían, todo tiene que estar hoy en plástico. Oh my God. Todo tenía que estar en plástico. Llegó un punto, en el caso mío, de que yo coleccionaba plásticos de la ferretería, de lo que me vendieran en un plástico, todo eso lo ahorrábamos y lo llevábamos envuelto dentro de la cartera. En caso de que el día que nosotros creíamos que iba a ser lata, podía ser plástico, ok, vamos a cambiarle el container. Si no te decían, estas cosas y estas cosas tienen que estar en containers de cartón. Ok, una cajita. ¿Quién tiene una cajita en medio del monte en Cuba?
Bueno, aquello era increíble. El abuso con los familiares de los presos, increíble. Personas que se quedaban afuera, que no podían entrar porque se enfermaban allí mismo y no podían ni caminar. A eso no le daban la ventaja de entrar o vamos a ayudarte a que llegues allí. No, no, te quedabas afuera. No podías entrar a ver a tu familiar si estaba enferma así. Era horrible. Esos tiempos fueron increíbles, increíbles. Otro problema grandísimo que confrontamos todas las familias de los presos políticos en Cuba era la manera en que los iban adoctrinando. El gobierno iba adoctrinando a los presos, les estaban metiendo en la cabeza malas ideas. Y para mí eso era increíble y yo no podía creerlo. Hasta que yo recuerdo que un día me dijeron, Rolando y los amigos, que tuviéramos cuidado, las esposas, porque estaban formando problemas diciendo que tu mujer no vino a verte a ti, ella vino en compañía de otro hombre, que es el que la está manteniendo ahora mientras tú estás aquí, un querido, lo que nosotros lo llamamos así. Y yo no lo creía, pero le pasó a un familiar mío, ¿ok? Déjeme decirle, yo lo vi, yo lo recuerdo. Había de verdad mujeres que hacían eso, pero eso no era todo el mundo. Ellos le metían en la cabeza a los presos que las mujeres no le eran fieles y las acusaban de cosas indebidas, de actos inmorales y demás. Este primo mío, él estuvo no en el Migial. Finalmente él estuvo en el Migial, pero en este momento me voy a referir a estando él en Boniato, en la cárcel de Boniato. Él era de los fuertes, de los renuentes a hacer nada. Cumplió su pena larga, creo que fueron 15 años, no recuerdo exactamente, en la prisión. Quiere decir que no tenía derecho a que los familiares lo visitaran, nada. La esposa vivía en Matanzas y Rogelio Bello, se llamaba él, Rogelio. Rogelio cumplió su condena allí y mientras él estuvo preso, a él le hicieron creer que su esposa, que era mi prima, se había divorciado de él. Y le facilitaron que él se divorciara de ella, porque ella era la que sabía que estaba divorciada de él y por eso ella no iba a verlo, no porque él no tenía permitido visita. Le dijeron que ella no iba porque ya ella se había divorciado de él. Ese pobre hombre, nosotros por años desconocíamos ese asunto. Él cumplió su condena al fin y en ese medio de todo ese problema, bueno, él se divorció porque los militares le ofrecían la oportunidad de divorciarse y parece que entre los visitantes él conoció a una muchacha y empezaron un noviazgo y él se casó con ella y se lo permitieron estando en la cárcel de Boniato. Salió de allí, pero su hijo había llegado aquí a los Estados Unidos cuando los Peter Pan, porque él estuvo preso simplemente porque trató de irse de Cuba ilegalmente después que él logró sacar de Cuba a su hijo, que tenía yo creo que como 14 o 15 años, logró enviarlo a los Estados Unidos. Entonces la familia que había protegido al hijo aquí, americana, al enterarse de que él ya estaba fuera de prisión, empezaron a hacer papeleo. Desconozco si ellos tenían alguna influencia política o algo, pero lograron de que él viniera para los Estados Unidos. Con anterioridad a eso, la legítima esposa de él, mi prima, Victoria Bello, había logrado salir de Cuba con su mamá y su hija en el barco famoso que llevó a Cuba todas las medicinas y las comidas a cambio de los prisioneros que habían hecho de cuando Bahía de Cochino,
que el barco llegó completo, con mercancía de todas clases, regalado al pueblo de Cuba, aunque allá lo vendieron, no fue regalado al pueblo de Cuba. Y el barco no iba a virar vacío para Estados Unidos. Permitieron que los familiares, los cubanos, que tuvieran familiares aquí en los Estados Unidos, podían venir en el barco de vuelta para acá. Fue un proceso legal, demoró días, y la esposa logró venir para acá porque de todas maneras ella está en Cuba imposibilitada de ir a verlo porque no tenía derecho a que los familiares los visitaran. Bueno, pues logró él llegar aquí a los Estados Unidos. Y qué sorpresa para mi prima cuando fue a esperarlo al aeropuerto y demás, y ahí es que se entera de que él se había divorciado de él, se había vuelto a casar, y ella había pasado todos esos años aquí esperándolo, haciendo gestiones, llegando papeles, toda la norma, tú sabes, de inmigración de este país. Y él estaba casado porque el gobierno cubano le mintió. Y como él, hubo muchísimos casos, porque después de uno experimentar eso en la familia, tú tienes que decírselo a todo el mundo. Así que ya era la comidilla de todos los familiares de esos presos políticos. Y yo andaba con 4 ojos, por si acaso. Él fue considerado un líder todavía hoy en día lo consideran el líder. Mientras Rolando, mi esposo, estaba preso, nosotros estábamos ansiosos de poder resolver de alguna manera, sacarlo a él del país e incluso irnos nosotros. Yo renuncié a la compañía de teléfono, mi trabajo, más adelante, como en el año 62, principio de 63, y tenía intención de irme del país, pero al después yo casarme, yo me tenía que quedar en él. Hubo un momento en medio de después que se rompieron las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y Cuba lograron un acuerdo en el cual iban a recibir cierta cantidad de cubanos, de familias cubanas, lo que se llamó entonces los Freedom Flies. Y permitían que los cubanos que deseaban salir del país legalmente, porque la situación de los ilegales, ya eso era intolerable, la cantidad de muertos que nunca sabremos cuántos perecieron en ese viaje. Y los americanos estaban aterrorizados al parecer con eso, se dieron cuenta. Entonces, inmediatamente se dio la noticia en el pueblo, en Florida, Camagüey, de que el que se quisiera ir del país podía ir a la estación de policía, la única que había en el pueblo. Estaba en la esquina de mi casa, casualmente en la carretera central y la carretera de Agramonte. Y se podían inscribir y ver cuáles eran las condiciones y los documentos que se necesitaban. La mayoría de los cubanos tenían ya pasaportes, tenían papeles, tenían familiares aquí que podían responder, tener affidavits. La cuestión es que eso fue un éxito total. El pueblo se tiró para la calle. Recuerdo como si hubiera sido ayer que llegó mi cuñado y dijo: fui ya a la estación de policía y firmé por este y por este y por este. Firmó por él, Roberto Martín Amodia, por su hijita, él era divorciado, Rosaura Martín Sayafazán, y por mí y los padres, que estábamos todos en el mismo, lo que ellos llamaban el núcleo. Entonces, ahora la cuestión era de esperar a que nos llamaran, nos dieran una entrevista y nos dijeran qué documentos teníamos que presentar, tener preparado, y el proceso que tomaría un tiempo. Nosotros no sabíamos cuándo los Freedom Flies iban a empezar, pero era una posibilidad, era una esperanza, no podíamos rechazarla. Y así mismo fue. Pasó el tiempo y como en el año 68, mi cuñado, el número de núcleo de nosotros que nos correspondió fue 136.400,
Quiere decir, 136.399 personas iban a venir a los Estados Unidos antes que nosotros. Pero si iban a haber 2 vuelos al día, era una buena cantidad de personas, de cubanos que iban a dejar el país. Todo el mundo pensaba, me llega el número, me encaraman al avión y me voy. No, la cosa no fue tan fácil. Hubo millones de problemas y situaciones increíbles en esos vuelos. Yo fui parte de uno de ellos, ya yo después les diré. Pero la cuestión fue que cuando llegó turno al 136.400, yo estaba en la lista. Pero como yo no era la esposa de esa persona, de Roberto, ni la madre de la niña menor de edad, no me permitieron. Y una cosa muy importante, yo no había ido a la agricultura, porque entonces decidieron que todo el que venía para los Estados Unidos tenía que ir voluntariamente a trabajar en el campo. Yo no había ido. Yo realmente pensaba de que eso nunca iba a ocurrir, francamente. Y además, si ocurría, yo no me iba a ir. Y así mismo fue. Mi cuñado y mi sobrina lograron venir. Entonces le explicaron a él que la situación por la cual yo no estaba incluida. Y cuando él lo comentó conmigo, le dije, no, de todas maneras, yo no me voy a ir ahora. Y no contesté al request de que fuera a hablar con el miliciano o el que fuera. Él fue el que habló y dijo que nada más que se iban él y la hija, y el núcleo quedaba pendiente. Entonces vi que Rolando no estaba puesto en la lista, mi esposo, preso político. Pero yo estaba decidida que teníamos que irnos de Cuba por él. Por lo menos dejar su nombre en el núcleo, pendiente, abierto. Y los viejos se irían también. Bueno, pues llegó una segunda vez. Yo me uní a la agricultura, no inmediatamente, porque, repito, yo no pensaba que yo iba a tener la oportunidad de irme de Cuba. Yo seguí en la casa, en las labores nuestras y demás, yendo a ver a mi esposo y eso. Pero llegó, como dije, por segunda vez la salida, y en esa yo no contesté nada. Ni fui por la estación de policía tampoco, ni di explicación ni nada. Ok, fue la segunda vez. Y pasado el tiempo, ya como en el año 68, al final del 68, me llegó el tercer aviso, pero esta vez me mandó a buscar el jefe de la policía, no recuerdo su nombre, un comunista perro, pero que había sido compañero, tengo entendido, de las escuelas con Rolando, conocido de mi suegro también. Y entonces fui a la oficina a ver lo que quería y me dice que tenía la salida del país por tercera vez, que qué iba a hacer yo. Y bueno, yo le expliqué en confianza, no, yo no le tenía miedo ni nada, le expliqué que Rolando no estaba en el núcleo, que yo tenía que ponerlo, yo no me iba a ir y lo iba a dejar ahí, él tenía que irse conmigo. Entonces él me dijo, bueno, te voy a hablar con franqueza. Mi consejo es de que aceptes y te vayas, porque esta es la tercera vez y a la tercera va la vencida. Si tú ahora deniegas nuevamente por tercera vez esta salida, quiere decir que a ti no te interesa irte del país. Eso lo decimos nosotros, pero te vamos a cerrar la cuenta, el núcleo. Y, se me cayó el alma. Y entonces él me dice, lo mejor que haces es que te incorpores a la agricultura. Yo le dije, ¿qué tiempo va a hacer eso? Yo, una maestra, yo consideraba para mí ir a trabajar en una hortaliza. Bueno, yo lo hice por 35 centavos la hora, que era lo que nos pagaban. Y yo le dije, ok, yo voy a ir a la agricultura un año más o menos, me dijo él. En total fue como un poco más de un año y medio casi. Y fui a la agricultura, a la Laguna de las Mercedes, al sur de la Florida,
Y ahí estábamos concentrados todos los gusanos que nos íbamos del país, que estábamos esperando la salida. Horrible, pero nos divertíamos. Aparte de que teníamos la oportunidad de llevarnos para la casa los productos del agro que nosotros cosechábamos, vegetales, pepinos, cruzando las cañadas y metiéndonos por la finca, cruzando cerca, encontrábamos guayabas de todas condiciones, mangos. Estábamos supliendo las cocinas de nosotros con sazones y más o menos uno tiró ahí. En ese tiempo entonces pasó el año y medio y mi esposo tenía la oportunidad de venir a la casa de vez en cuando, porque ya en ese momento a él lo habían puesto en la finca El Mambí, en la carretera central a la salida, en dirección a Camagüey, a la salida del pueblo de la Florida. Y eran, tengo entendido, unos cuantos kilómetros nada más. Y como a él lo tenían de jefe de talleres de los equipos pesados, que era la especialidad de él, mecánica diesel, él tenía la oportunidad de salir con un custodio en una de esas motocicletas del ejército que tenían un sidecar y tenían que pasar por frente a la puerta de la casa nuestra en la carretera central. Y aunque él iba con un guardia, el guardia estaba tan preso como él, porque él era de La Habana y tenía que estar en Camagüey, en el Mijal, donde lo mandaran, con los presos. Igualito, sufriendo lo mismo. Lo único que seguramente que comía mejor que los presos. Entonces, pues paraban en mi casa, mi suegra les hacía café, lo que hubiera, y salían. Y entonces ya él tenía la oportunidad de venir algunas veces y quedarse en la casa, y por la mañana tempranito, a las 4:30 a las 5 de la mañana, en la primera guagua que salía de Florida, del pueblo nuestro de Florida, en dirección a Camagüey, él la podía montar. A lo mejor él tenía otro medio también, yo realmente no recuerdo, de viajar de la casa hasta allí, y él entraba en la granja y nadie se enteraba que él no había pasado la noche allí. Entonces ya él sabía que en cualquier momento yo me iba a poder ir del país. Y para mí iba a ser muy duro, pero en mi mente sí, yo lo tenía que hacer porque era el único modo de sacarlo a él del país. Después de tantísimas gente que le habían pagado para tratar de que él saliera ilegal, tanto dinero que el padre perdió, los negocios le fueron incautados, y no aprovecharla. Yo me tenía que ir cuando llegara nuevamente. Efectivamente, como les conté, acepté. Y esa salida del país, sin tener a Rolando en la lista, no iba conmigo. Entonces un día que él logró avisarme de que al otro día él, con su custodio, tenían que ir a una oficina en La Habana precisamente para ver algo relacionado con partes de unos motores que necesitaban para los equipos pesados y eso. Y él me lo decía para que yo fuera para La Habana también, a ver si nos podíamos ver. Y yo fui para mi casa. Y efectivamente, el militar estaba ansioso de ir a ver su familia, ver su casa, estar con su esposa. Y yo recuerdo que le dijo a Rolando que le iba a dar el chance de que se quedara en la casa, pero que él confiaba en que él no haría nada anormal, nada ilegal que lo perjudicara a él. Por supuesto que Rolando ni se iba a esconder, ni tenía una lancha para irse ese día, ni nada de eso, y sin anticipación o preparación de nada. Y él estuvo ahí. Al otro día ellos salieron, hicieron las gestiones adecuadas y ya era hora de regresar para La Habana. Y yo le dije, nosotros debiéramos de ir a la embajada americana a ver si yo te puedo agregar en el núcleo. Y así mismo fue. Y nos fuimos, el custodio de él, con un preso político líder contra, así era catalogado siempre en Cuba, y yo, a la embajada americana en el malecón de La Habana.
eso fue un milagro de Dios. La embajada americana era el edificio de la embajada americana, que estaba en el malecón, está todavía en el malecón, pero el país que se ocupó de los negocios diplomáticos cubanos y americanos fue la embajada suiza, que durante toda la vida yo la había visitado para distintas visas y demás en la Quinta Avenida de Marianao. Pero al haberse ido los americanos, dejado ese edificio tan bueno, tan lindo, tan moderno, la embajada de Suiza se situó allí y se ocupó de todos los asuntos relacionados con los viajes a Estados Unidos. Entonces nosotros, como dije, los tres, lo más irónico era que íbamos con un militar que estaba vigilando a un preso político que estaba tratando de irse del país. ¿Quién se imagina eso? Caminar por la calle y ver los cientos de cubanos que habían en ambas sidewalk de las aceras frente a la embajada. En aquel entonces no tenían las rejas que hoy en día hay, ni las banderas esas que esta gente le ponían negras y blancas y de los colores que quisieran. Allí, nosotros caminando por la calle solitos, enfrentando así las puertas blancas de cristal transparente y toda esa gente ahí. Y nosotros camine y yo iba pensando, cuando yo llegué allí, ¿a quién busco? ¿A qué hablo? ¿Con quién? Y dio la casualidad que ya subiendo la escalinata pequeña esa que había ahí, se abrió la puerta de cristal un poquito y sacó la cabeza un guardia militar y me dijo, ¿qué puedo hacer por ustedes? Entonces yo le dije, bueno, yo estoy aquí por esta razón. Yo tengo mi número de núcleo, 136.400, y yo estoy yendo a la agricultura. Estoy ready para que me llamen para volar a los Estados Unidos, pero mi esposo, que es preso político, y le expliqué todo, no está incluido en el núcleo mío. Quiere decir, yo lo sé, que cuando yo me vaya, queda cerrado. Pero yo tengo que dejarlo a él porque yo espero que él eventualmente se pueda ir para los Estados Unidos. Entonces me dice, yo quiero saber qué documentos yo necesito para hacer lo que tengo que hacer. Y entonces la verdad que él fue muy atento y me dijo, bueno, mira, necesitas estos documentos, y dio una relación como de 3 o 4 documentos. Dio la casualidad que nosotros teníamos 3 de 4, faltaba un documento nada más. En Camagüey estaba, en Florida. Y me dice, tráigame todos los documentos mañana por la mañana y vuelva de nuevo para acá. En ese momento yo no podía creerlo, que yo tuviera una respuesta positiva. Yo casi lloré. Mi esposo me dijo, no, tranquilízate. Y yo dije, bueno, vamos a buscar los documentos. Yo le dije a él, bueno, mi miedo es que yo venga mañana aquí y quién sabe que yo vine hoy con usted y que hablé con usted y tengo las instrucciones tuyas. ¿Cómo es posible que me vayan a aceptar otra vez? Yo pensaba, un milagro no ocurre 2 veces. Ocurrió. Primeramente conseguimos una muchacha amiga nuestra de allá de Florida. Llamamos por teléfono a un familiar, le dijimos que ella busque en la casa este documento, los padres, nena, la madre de mi suegra, María Modia. Ella sabe dónde está el documento, que lo coja, que se lo dé y que venga inmediatamente para La Habana. Un viaje de posiblemente 7 u 8 horas, ¿ok? Y con el transporte horrible de Cuba. Pues ella lo hizo, cogió su documento, se fue corriendo para la terminal de la Florida. Ella se buscó a alguien que logró meterla en el primer carro que iba para La Habana, y amaneciendo ya ella estaba tocando la puerta de mi casa con el documento. Entonces lo cogimos, ella volvió para su casa en Florida y nosotros volvimos para la embajada a ver qué pasaba. Y al igual que el día anterior, nosotros caminando por la calle como si nada, la gente acumulada allí y yo pasándole por encima a toda esa gente, y allí estaba el miliciano
asomando la cabeza nuevamente en la puerta. Eso era increíble. Y nos hizo así. Y entramos en la embajada con los 4 documentos. El resultado fue que él fue agregado a la lista. Pero no me pregunten cómo fue, ni cómo fue aquello, ni qué hablaron, ni cómo era la persona que... Yo no me acuerdo de nada de eso. Está bloqueado de mí. Yo no tengo memoria de eso. Pero salí con la seguridad de que Rolando estaba ya en los documentos incluidos. Es increíble. Yo había ido muchísimas veces a la embajada suiza, a la embajada americana allí, tratando de salir por España, por todos esos lugares donde yo tenía con anterioridad visa, y ocurrió de que era verdad, que estaban incluidos en el núcleo. Así que cuando llegó el día de mi salida, yo me fui. Él me llevó a Varadero. Eso es increíble. Que hasta le dieran permiso de la granja El Mambí para que él manejara un carro que no era ni de él hasta Varadero, que era de donde iba a salir el avión, porque entonces los vuelos de la Libertad salían del aeropuerto de Varadero. Y aquello era una casa de locos. 2 aviones al día, pero había días que había uno solo. Así fue conmigo. Yo estuve 3 días en Varadero. Eso es una historia aparte. Llegué a los Estados Unidos, someramente se los estoy diciendo, y Rolando se quedó en Cuba. Y un día, yo vine exactamente el 1 de septiembre de 1970. Yo llegué a los Estados Unidos el día 1 de septiembre de 1970. Llegó el avión a Opa-locka. Allí nos recibieron Freedom al fin. Divino. El tratamiento para nosotros fue increíble. Nos montaron en ómnibus y nos llevaron para Miami, para el Freedom House, el refugio, lo que llamamos el refugio, la Casa de la Libertad. Y ahí estuvimos mientras los días necesarios, el tiempo necesario en que todos los voluntarios y el inmigración nos ponían en contacto con las personas que nos reclamaban dónde íbamos a vivir, nos proporcionaban el pasaje pagado por ellos, me hacían la reservación para el avión completo. Ellos se ocuparon de todo, hasta de darnos ropa, además de alojamiento. Eso fue increíble. Y la alegría de empezar a ver familiares, amigos y personas que conocíamos de Cuba, que nos encontrábamos casualmente allí, porque ese era un lugar donde era como ir al Prado a pasear, y la gente iba al refugio a pasear, a ver quién llegaba hoy. Eso era increíble, eso fue increíble. Y entonces en Miami, como se acercaba el Labor Day, me dijeron, vamos a tratar de que salgas de Miami el viernes, porque entonces sábado y domingo no van a haber vuelos. Y el lunes muchísimo menos, que era el Labor Day, después de ese día. Entonces, así mismo fue. Yo siendo operadora de La Habana de tantos años, estando sentada hablando con la persona a cargo del caso mío, ya me había entrevistado inmigración, y yo traía ciertos mensajes de Rolando y del grupo contrarrevolucionario, como lo llamaban ellos, ciertos mensajes que eran críticos para los cubanos que estaban tratando de resolver la situación política. Yo pedí que quería hablar con una persona del FBI, porque yo tenía mensajes, y así lo hicieron. Fui separada del grupo, di los mensajes, me hicieron las preguntas, fueron breves. Ellos aceptaron todo lo que yo decía, lo que Rolando me había dicho que explicara. Y todo fue perfecto. Entonces me dijeron allí, bueno, ahora usted no se llama más María Susana Miranda García.
recuerde que ahora usted es María Susana Martín. Y así es como usted va a firmar y usted va a tener documentos, identificaciones y de todo con el apellido Martín. Así que cambió mi personalidad, cambió mi país, mi lugar de residencia y todo fue bienvenido. Fue imposible para mí hablar con Rolando después de eso enseguida. Empecé a llamar familiares en Puerto Rico y demás, a pasar cables para que todos supieran que todo había salido bien. Pero como digo, una operadora de La Habana, cuando llegué allí fue donde me di cuenta de lo anticuado del sistema de comunicación cubano. Yo me sentía tan feliz y tan happy de decir, yo tenía en las pizarras nuestras 2 líneas directas, una con Nueva York y una con Miami, que no me dejaban usar, pero estaban ahí en caso de emergencia, que déjenme decirles, yo utilicé la de Miami cuando la explosión de la Cubre en La Habana, para que mi familia aquí en los Estados Unidos estuviera tranquila y supiera que a nosotros no nos había pasado nada, que la explosión fue detrás del castillo de Ataré, aunque la familia de mi cuñado vivían en la calle Monte, frente al castillo de Atarés. Y yo vi toda la explosión y todo lo que pasó lo sentí. Pero bueno, estaban tranquilas, así que metí mi junk, mi plug, y llamé a mis familiares. Fue muy breve. Una vez más, yo era ilegal haciendo cosas, tú sabes, en la compañía de teléfono, pero ellos me enseñaron a hacerlo, porque de otro modo, legalmente, no me lo iban a permitir. Eso fue algo extraordinario. Ver que mientras yo hablaba con la caseworker mío, ella llamó a alguien. Yo pensé que era asunto de ella privado, y unos minutos después sonó el teléfono, lo contesta. Era cubano-americana la señora, como es natural. Y me dice ella, es para ti. Yo dije, ¿a mí? ¿Cómo es posible si yo acabo de llegar de Cuba? Pensaba yo ¿quién me va a estar llamando? Y a la Casa de la Libertad. Y me dice, contéstalo, es para ti. Y era mi tía, la persona que me reclamaba desde Indianápolis, a la que ella había llamado para comunicarle de que ya yo estaba en Miami, en Tierras de Libertad. Y entonces le dio el teléfono de ella para que me llamara y conversara conmigo. Y ahí tuve una conversación breve, pero la mejor de mi vida. Y la alegría de la familia mía de saber que ya yo estaba en los Estados Unidos. La única tristeza es pensar que Rolando se había quedado en Cuba. ¿Qué iba a pasar de ahí? Y eso que en aquel entonces no sabían, ni yo lo sabía, de que yo venía en estado. Yo traía un baby y no lo sabía. Estaba pregnant. Mi hija nació estando mi esposo en Cuba todavía. Estuve sola en el hospital, como todas las madres cubanas, en el mismo caso mío, pero tuve la suerte de que en el año, eso fue en marzo 23 del 71, tuve a mi hija. Y mi esposo logró venir al año siguiente, en el 72, cuando ella tenía 10 meses nada más. Eso fue asombroso, pensar que él al fin había logrado en Cuba. La real historia nunca la hemos conversado, pero sé que en ese vuelo, que ya estaba al terminarse los vuelos de la libertad, tengo entendido, a no ser que lo hayan extendido, pero ya estaba a punto de que se terminara ese programa. Me explicaron que habían venido 52 o 53 presos políticos, habían sido puestos en ese vuelo. Yo tengo el documento, el papelito del newspaper, el Diario de las Américas, que venía todos los días la lista de los pasajeros que llegaban de Cuba, y ahí tengo yo recortada y guardada en la que estaba el nombre de él. Estarían el resto de los otros presos también, pero yo desconozco sus nombres, no sé quiénes serían. Pero todo fue tal como decían. El vuelo llegó igual a Opa-locka, de Opa-locka a Miami, y gracias a Dios dejó
el problema de Cuba atrás. Bueno, creía yo, porque aquí se persigue a todos los luchadores de la libertad de Cuba en contra del comunismo todavía en este año, en el 2020. Igual que cuando yo estaba en Cuba. Los padres de él lograron salir de Cuba inmediatamente después, pero fueron por España. Salieron de Cuba para España. Nosotros vivíamos en Florida, como dije, en la casa que milagrosamente yo encontré de madrugada. Y era una casa muy bonita, de mampostería. Era propia, mi suegro la había construido en los años 40 y el gobierno le interesaba la casa y fueron y se lo propusieron. ¿Por qué ustedes no se han ido de aquí? Mi suegro le dijo, yo no me puedo ir porque mi hijo está preso. Yo estaré aquí hasta el día que mi hijo pueda salir de Cuba. Y entonces le dijeron, ¿y si nosotros lo dejamos irse? Entonces sí. Y le dijeron, nosotros estamos interesados en coger la casa esta para hacer una escuela de enfermeras porque vivíamos frente al hospital de Florida, en la carretera central, un lugar muy céntrico. Y Florida era un pueblo maravilloso, en movimiento constante, tenía como 4 o 5 ingenios en las proximidades. De mi casa allí al Central Agramonte se podía caminar. Él era jefe pailero del Central, un buen trabajo. Había logrado retirarse al fin, cuando la cosa se puso tan mal. Y todo fue perfecto. A partir de entonces se fueron inmediatamente, casi después. Tenía unos meses nada más, Rolando, de nosotros vivir en Atlanta, cuando nos avisaron que habían llegado a España. En España unos meses nada más, inmediatamente se reclamaron para entrar aquí en los Estados Unidos y sin problema ninguno pudieron llegar a la casa también. Yo me pregunto qué sintió mi esposo cuando llegó a este país. Él me lo demostró, pero interiormente yo me pregunto qué más él sentiría cuando llegó aquí, además de haber dejado la patria, su patria, tan patriota que es él. Todo es Cuba, patriotismo, la política martiana, la lucha constante por la igualdad, porque todo sea bueno, sea correcto. Todavía hoy en día él está en eso. Él no lo ha dejado, él no ha olvidado a Cuba. Su patriotismo es lo que más yo admiro de él. Voy a dejar aparte su amor familiar, por su hija, por la casa, por sus negocios que han sido exitosos, por su buen trabajo, pero Cuba es el pensamiento de él, ante todo, por encima de todo, por encima de su familia inclusive, realmente. Y nunca me cansaré de recordar los momentos en que tuvimos que hacer cosas juntos para algo, un objetivo que él tenía, que yo no preguntaba, repito, yo le decía, lo que haya que hacer se hace, pero no me des detalles. Yo sabía que por encima de todo estaba Cuba y tiene una gran amistad con muchísimas personas importantes del gobierno de entonces y de ahora. Él sigue en su lucha, sigue con su Casa Cuba y yo espero que eventualmente, en cualquier momento, de acuerdo a cómo está la política de este país, el pueblo abra los ojos y se dé cuenta de lo que es el comunismo. Y todos los cubanos y personas que no son cubanas, pero que viven, abren los ojos y reconocen lo que está pasando en Cuba al fin, después de casi 60 años. Espero que tengamos una ayuda mayor y se logre eliminar ese cáncer que es el gobierno de los Castro en Cuba. Ya es suficiente, 60 años es demasiado. Queremos verlo a todo el mundo felices, contentos, nuestra patria libre. Hay mucha gente pobre en Cuba que todavía siguen pensando que eso es lo mejor que ellos tienen. Pero es tanta la necesidad y es tanto la miseria
que hay en Cuba, que hay muchos que están trabajando activamente en silencio. Ellos se conocen, ellos están trabajando por debajo. Yo pienso a veces que es al revés de lo que fue el comunismo en Cuba, como por años y años y años fueron socavando el país, porque el comunismo en Cuba no surgió con Fidel Castro inmediatamente. Desde los años 30 el comunismo estaba situándose. Es como yo oí un comentarista algunos días aquí que decía, lo que tenemos en este momento aquí en Estados Unidos es como el motor de un carro que se arregló, está ready para que empiece a funcionar, pero nadie ha apretado el botón ni ha puesto la llave en el key, en el starting, lo echen a andar. Y yo creo que eso es el momento en Cuba que la gente se va a tirar para la calle si de verdad hay algún movimiento liberador. Mientras haya un Castro en Cuba, eso no se cae positivamente. Y todavía queda uno. Y los sobrinos y nietos y todo eso. Hay que trabajar muy duro. Yo espero que la gente abra los ojos. Yo espero que la gente en este país se dé cuenta de que esto no puede ser comunismo. No podemos aceptarlo. Lo combatimos en Cuba, lo vamos a combatir nuevamente aquí en Estados Unidos, cubanos, chinos, de donde sean, de la nacionalidad que sea. Pero esto tiene que cambiar. Va a ser positivo. Es mi patria, aunque yo sea ciudadana americana, yo sigo soñando con mi patria. Me gustaría visitarla. Me gustaría ayudarla de algún modo. Pero quisiera que Cuba fuera como es este país. Me gustaría ir de vacaciones allá, me gustaría ir y venir, ser libre, hacer lo que yo quiera, estar allá cuando yo quiera o estar aquí. Este gobierno libre me lo permitiría, ¿por qué no aprovecharlo? Pero Cuba es el que nos tiene cerrados realmente. Es comunismo, el comunismo no tiene nada bueno, el comunismo no nos va a dar nada a nosotros. Esa es la verdad, esa es la verdad. En este momento a mí no me interesa ir a Cuba nada. Yo veo todos estos cubanos que están viviendo aquí, ayudando a los familiares. Ustedes están contribuyendo a mantener el sistema. Ustedes están dándole a ellos lo que ellos necesitan, dinero, comida, lo que sea. No ayuden, luchen. Eso es lo que hay que hacer. Yo no vería en este momento, yo no creo que en Cuba, esta es la verdad, hayan cubanos dispuestos a irse a las lomas, como se fue mi esposo y toda la gente que lucharon con él. Yo estoy segura de que hoy en día, no. Esto se va a resolver cualquier día, pero no hay que hacer nada. Esa es mi opinión. Hoy es July the 31st, 2020, julio 31 del 2020. Las elecciones están próximas, en 3 meses más o menos. Y yo veo tantas cosas comunistas en este momento funcionando aquí, que quizás por ignorancia, porque la gente no sabe realmente lo que es el comunismo hasta que tú lo vives, como lo viví yo. 11 años estuve en Cuba y cuando yo vine no era una quinceañera, yo era una mujer hecha y derecha, de 32 años cuando yo vine, con carrera y que tuve buenos estudios y aprendí lo que era el comunismo, lo viví, pero aprendí cómo funcionaba y cómo echaba a andar aquí en este país leyendo libros y leyendo documentos, cosas que yo jamás me imaginaba, cómo estaba preparado todos los comunistas de Cuba, con todos esos nombres de la CTC y fulano de tal y mengano de tal, que ya ni me vienen a la mente, y todos habían sido entrenados en un ministerio. Cada cual fue entrenado para ser ministro de Justicia, de Educación, esto, lo otro, todos. Bueno, yo estoy viendo en este momento que aquí hay cosas, por ejemplo, simples. Kroger no te está dando, algunos de ellos, cambio en tu dinero, el efectivo, como le decíamos en Cuba, el vuelto. Cuando tú comprabas,
porque hay una escasez de moneda en este país increíble. Así que debit card o cheque pedían que el pueblo lo hiciera. Y eso me hace recordar el cambio de la moneda en Cuba. Y yo se lo pregono a todo el mundo y me miran como esta vieja está loca. Yo me acosté a dormir con la moneda cubana y amanecemos sin moneda ninguna. A cambiar el dinero corriendo todo el mundo, nada más que podías conservar en tu casa $200, el resto para el banco, pero no te preocupes que poco a poco lo puedes ir sacando. Dinero que perdiste, miles de dólares algunos, gente pobre otra, 200, 300 dólares, pero dinero con lo que tú vas a vivir. Todos esos anuncios de televisión que tienen un mensajito que yo lo veo, pero que nadie lo echa a ver. Como uno que dice, toda la vida vas a vivir como estás viviendo ahora. ¿Estás segura de que no quieres un cambio? ¿Un cambio no sería bueno? De vez en cuando hay que cambiar. Hay que aceptar las cosas, aunque no sean las mismas. Es un estilo de adoctrinamiento. Eso es una cosa subcutánea. Te lo están metiendo en la piel y tú no te das cuenta. Te lo están haciendo pensar, analizar. La máscara, perfecto, normal. Es bueno para tu salud, no, eres muy buena, eres una patriota porque no estás repartiendo el virus de qué sé yo, pero pronto yo veo que vamos a estar con uno de esos antifaces de las mujeres de por allá de Afganistán. No, yo estoy viendo cosas que son comunistas en este país. Te están controlando en todo, no. Las libertades están siendo recortadas. Hay que analizarlo. Son cosas que tú no puedes hacer en este momento, ir a comer a un restaurante, ir a un cine, ir en unas vacaciones y pensar que te puedes quedar en un buen hotel. No, la mayoría de ellos ni están funcionando. La gente perdiendo sus negocios, el dinero. No, yo espero que aquí lo próximo va a ser el cambio de la moneda. Muy pronto nos van a dar una sorpresa si no elegimos un buen presidente en las próximas elecciones. Y sería lastimoso que este país, después de tantísimos cientos de años, vayamos a caer en el comunismo. Quiera Dios que no, quiera Dios que no. Pero hasta en la escuela, el currículum, ¿qué es lo que le están enseñando a los muchachos en la escuela? Los sistemas de matemáticas, ¿qué manera de enseñar la suma, la resta, la multiplicación, la división, que es tan sencilla? Yo era maestra y yo la daba en Cuba. ¿Qué malo hay que tú enseñes a un niño a memorizar una tabla de multiplicar? Porque hay que estar multiplicando y dividiendo y sumando y restando para llegar a una conclusión. 5 minutos haciendo una ecuación que la puedes hacer en un segundo mentalmente. Eso es comunismo aquí. Control de la mente de todo el mundo. Y eso es lo que están haciendo. Nos están dando una vuelta, nos están engatusando. A mí no, porque yo vuelo el comunismo. Yo me río porque yo le digo a todo el mundo, yo vuelo el comunismo a 1 milla de distancia. Yo no recuerdo en Cuba haber visto, a no ser cuando lo de la embajada, cuando lo de la embajada del Perú en La Habana, que la gente se metió en un ómnibus en la embajada, a través de las verjas y todo, y se asilaron tantísimos cubanos que luego cayeron en Guantánamo y poco a poco fueron transportados y aceptados aquí en los Estados Unidos. Eso fue una época increíble, aterrorizadora, nunca habíamos visto eso, pero todo el mundo tenía esperanza y todo el mundo deseaba irse del país y cualquier cosa estaba permitido. Hubo también una revuelta de gente tratando de salir legales con lanchas y de cuanto había por las calles de Galeano para el malecón y eso, que eran correspondidos con armas, muertos, asesinados ahí a sangre fría mientras se iban. Eso era lo que ocurría. Ahora, yo no recuerdo haber vivido en Cuba ninguna manifestación por la calle mientras yo estuve en Cuba. Las ha habido. Y mucho palo que han dado en Cuba, porque la policía en Cuba, la milicia, no tenían armas,
Ellos estaban, era una cosa maravillosa. No, nuestra milicia no está armada, pero tenían batón a palo limpio con el pueblo. Hay películas todavía de todos esos lugares, pero realmente lo que yo estoy viendo aquí en este país, jamás la he visto en Cuba. Y lo que se quemó, como el Encanto, por ejemplo, yo recuerdo el día que el Encanto se quemó, de noche, trabajando yo en la compañía de teléfono y entrando el humo por las ventanas del tercer y cuarto piso y a la carrera cerrada. ¿De dónde? Quemado completamente a la tienda más famosa, más moderna y más linda de Cuba. Increíble. Pero aparte de eso, realmente no la recuerdo. Explosión, la de la Cubre, eso fue monumental. Y me imagino que fue hecho por la contrarrevolución, los contrarrevolucionarios castristas, vaya, el pueblo que estaba en contra del comunismo, porque he sabido que en ese barco llegó a Cuba todo el armamento que había ordenado Batista en su gobierno para poderse liberar de toda esta lacra que tenemos ahora en el gobierno de Cuba, y la pagó $20 millones comprándole armas a Bélgica, y desgraciadamente Estados Unidos suspendió la venta. Cuba no podía recibir armamento ofensivo, como dicen ellos, armamentos ofensivos, y alguien logró explotar el barco. 2 explosiones, la gente se cree que fue una explosión, fueron 2. En la segunda hubo más muertos que en la primera, de sorpresa, pero fue increíble. Y Fidel Castro no tuvo las armas que venían en ese barco. Después de eso yo no recuerdo haber visto nada en Cuba. El cubano hablaba y hablaba y hablaba, actuaba si iba a actuar en silencio, ayudaba al que podía, pero más nada. La cosa estaba en las lomas. Cuando la gente protestaba y se iba para las montañas, ahí era donde se peleaba. Y ahí era donde se esperaba la ayuda norteamericana, porque cuando Bahía de Cochinos se esperaba ver los aviones americanos soltando todas esas instrumentos, equipos bélicos para ayudar a los rebeldes que estaban en las montañas, entre ellos mi esposo Rolando, y nunca llegó nada. Ni entraron por donde debían de haber entrado, por donde los planes decían que iban a entrar, y estaban ellos, como dicen ellos, como unas postalistas, esperando a los cubanos que venían en el grupo, y todo el mundo estaba siendo preso por Bahía de Cochinos, que no debieron de haber entrado por allí. La traición de Kennedy. Esa fue la traición de Kennedy. Cuando yo viví en Cuba, para mí Cuba era lo mejor del mundo, y yo viví tan bien, clase media, pero yo tenía estudios, yo me gradué, yo trabajaba. En mi casa éramos 5 personas y los 5 trabajábamos, los 5 teníamos carreras, éramos de la clase media, pero vivíamos felices y contentos. Teníamos carro, todas las comodidades habidas y por haber. Pero, indiscutiblemente, nada es perfecto, siempre hay gente pobre. Y el lema de Fidel Castro, muy pegajoso, aparte del pueblo decirle, Fidel, está en tu casa, y ver las casas con los letreritos en las puertas de la calle, diciéndole a Fidel que será su casa, invitándolo a las casas. Me pregunto cuántos quitaron enseguida el letrerito en cuanto vieron cómo era eso. El lema de Fidel era, o lo que él le decía a la gente públicamente, ahora todos somos iguales, ahora todos vamos a vivir iguales. ¿Ok? Los ricos fueron los primeros que se fueron de Cuba, como en cualquier país. Le siguió la clase profesional, los que tenían dinero, y analíticamente fue como en una escala. Los cubanos se fueron yendo de Cuba, abandonando a Cuba. Pero el pobre en su mente pensaba, voy a ser rico, voy a tener una casona, voy a vivir como el doctor, whatever. Y sí, todos son iguales.
muertos de hambre todos, sin nada, sin propiedades, sin derechos a nada, sin dinero, sin comida. Fidel dijo la verdad. Ahora todos somos iguales. Y es todavía así en Cuba. Y hay muchos que no se dan cuenta, porque lo dijo o lo decía Fidel, y él lo que dice es lo que es y lo que va a ser. Ahora, dada mi edad y la inteligencia de mis dos nietos, yo creo que entre mi hija y yo estamos manipulando el cerebro de ellos y dejándoles saber cómo son las cosas. Yo creo que nosotros aquí somos afortunados donde vivimos, en Kingwood, con las escuelas. Por lo menos yo veo en ellos el interés por la política, sobre todo por Dylan, el más chiquito. Cada vez que la primera vez que yo voté en mi vida fue aquí en el 1982, bueno, para la reelección de Reagan, que ya yo era ciudadana americana, y yo me sentía, ya vieja vamos a decir, yo me sentía tan feliz porque era la primera vez en mi vida, porque en Cuba yo nunca voté, nunca me registré para votar, mi papá me lo impidió. Él era militar y él, por la ley, no podía votar. Ningún militar en Cuba podía votar por ninguno de los presidentes porque ese era el trabajo de ellos, era defender al país de cualquier enemigo, defender al presidente que era el que representaba el país forever, para siempre. Así que ellos no tenían ni voz ni voto, oficialmente, no porque ellos no quisieran, porque era así. Pero yo nunca pude votar, porque cuando yo cumplí la edad para votar, ya era casi al final del sistema, vaya, el asunto de la política con Batista, ya la gente quería que se acabara de ir por la situación política que había en Cuba, tú sabes, la guerrita civil que dicen ellos que había, ya estaba un poco pasada de moda entre la gente. Y papá me dijo, no te registres, no, de esa manera no vas a estar obligada a votar. Así que yo me sentía orgullosísima con mis maneras de, el sistema político de aquí de votación. Pero cuando ya mis nietos empezaron a salir conmigo, a caminar, ir al preschool y eso, yo acostumbraba a llevar a Dylan conmigo el día de la votación, para que él viera, tú sabes, porque él estaba al tanto de todo, él hacía preguntas y todo, más que Jordan. Entonces, y él iba allí y miraba lo que yo estaba haciendo en la máquina, o si había que votar en boleta, y yo le iba explicando. Así que yo me imagino que esa fue la base para él. Después era cómico porque según venían las siguientes elecciones, que fueron varias, siempre había aspirantes a posiciones, a senadores, concejales o lo que fuera, unos más populares que otros, y yo pensaba que ninguno de ellos le prestaba atención. Pero un día que yo fui a votar y venía con mi sellito de que yo voté y demás, él no había ido conmigo, ya él estaba mayorcito, él estaba como en 6º grado. No, estaba en 5º grado, Dylan. Y me dice, abuela, ¿tú fuiste a votar? Dígole, sí. ¿Y por quién votaste? Dígole, por fulano de tal. Y me dice, ay, qué bueno. Dígole yo, ¿tú sabes quién es esa persona? Me extrañó esa exclamación. Y dice, ay, qué bueno. Dígole, ¿y tú sabes quién es esa persona? Me dijo, él es esto y esto y esto y está aspirando a tal cosa. Y me dio una explicación que yo me quedé asombrada. Dígole, ¿y cómo tú sabes eso? Me dice, mira, abuela, en la escuela nosotros hicimos como una imitación de un día de votar. Y era con la aceptación de la maestra. Quiero decir que la maestra era una persona que realmente tenía interés en inculcar en los niños los deberes civiles. Y yo me quedé asombrada porque eso no es asignatura hoy en día en ninguna escuela. Y se ha ido poniendo peor la situación. Y entonces me dice,
y nosotros votamos. Y nosotros decidimos que fulano de tal, y volvió a pasar el año pasado, antepasado, con Crenshaw. A mí me gustaba veterano, tú sabes, con un parche en el ojo y que tiene una labia y se explica tan bien y unos planes tan buenos para Texas. Y yo voté por él y él me dice, ay, ok, abuela, gracias a Dios. Ya ahora que está mayor, pero ese día chiquitico me dice él. Y entonces nosotros votamos. Y yo le dije, ¿quién salió? Fulano de tal salió. Dígole, pero ¿y cómo ustedes lo saben eso? Dice, bueno, porque todos mis amiguitos nos pusimos de acuerdo y conversamos. Y los papás de nosotros nos dijeron esto y esto y esto y las cosas que había que hacer y por qué, a quién había que votar y por qué. Y ese es el que nosotros necesitamos. Dígole, ¡hurra! ¡Qué bueno! Me parecía increíble que mi nieto tan pequeño estuviera experimentando todo eso. Y es verdad, los dos hacen preguntas, los dos yo los veo conversando y comentarios como nosotros, sí, porque ellos no saben esto, no, porque ellos no se imaginan lo que viene y ellos no saben que este ha dicho esto y esto. Y yo digo, depende de los padres y de los maestros, sobre todo en la escuela. Eso es una asignatura que tiene moral y cívica. Respetar a la bandera, respetar el himno nacional, el juramento. Todo eso se ha desaparecido de las escuelas. Yo fui maestra en Cuba y eso era obligatorio. Todos los viernes jurar la bandera. Yo quisiera que aquí eso se implantara en las escuelas. Y yo espero que mis nietos, en cuanto sea hora para votar, ellos sean de los primeros. Así que vamos a ver, yo tengo esperanza. Yo tengo esperanza.